Bien chicos, continuando con la clase, vamos a comenzar ahora a entrar un poquito con lo que son los fármacos de primera línea. Vamos a desarrollar el mecanismo de acción de nuestros fármacos principales. En este caso, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, que son, como ya les dije, los fármacos de primera línea y los más importantes en el tratamiento de la tuberculosis. Los de segunda línea y los de tercera línea, en este caso en orden de importancia, son por ejemplo los aminoglucósidos como la canamicina, la amicacina, que son los inyectables, y las quinolonas como el levofloxacino, el moxifloxacino. Lo vamos a ver más adelante en la clase posterior que vamos a tener de antibióticos. Por ahora nos vamos a basar en nuestros fármacos principales de primera línea. Bien, comencemos con la isoniazida, nuestro primer fármaco y muy importante en el tratamiento de la tuberculosis. Este fármaco fue descubierto prácticamente accidentalmente, porque no crece no trabaja de manera in vitro, mayormente, más es in vivo. Por lo tanto, como los estudios in vivo son un poco difíciles de realizar, eh, se desarrolló, se pudo hacer trabajando con un análogo de este medicamento, ¿no? Pero prácticamente fue un descubrimiento accidental. Vamos a ver que la isoniazida, como tenemos aquí, esta es la estructura de la isoniazida y es un fármaco bactericida. Es importante saber quiénes son bactericidas, quiénes son bacteriostáticos, y para saber qué es lo que realmente hacen, ¿no? Los bactericidas matan, los bacteriostáticos solo las detienen, pero no las matan, siguen ahí. Por lo tanto, la isoniazida va a matar a nuestra bacteria, nuestro micobacterio. Tiene una cualidad muy importante, que es un profármaco, como podemos ver aquí. Este, este profármaco, como nosotros lo tomamos en pastillas, se va a activar por medio de una catalasa de peroxidasa micobacteriana, que se encuentra obviamente en la pared, en la pared de la micobacteria. Por lo tanto, esta catalasa va a ser codificada por un gen llamado el gen CatG, que es muy importante y lo vamos a ver en unos momentos por qué. Por lo tanto, el profármaco, por medio de esta catalasa, va a hacer que la isoniazida se active. Sin embargo, como sabemos, el Mycobacterium tiene mucha capacidad de crear resistencia. Es por eso que es necesaria darle muchos medicamentos a la vez, para que así puedan evitar un poco la formación de resistencia del Mycobacterium. Pero la resistencia de la isoniazida, ¿cómo se da? Se da debido a que este Mycobacterium va a crear una resistencia mutando a este gen, que es el que produce la catalasa peroxidasa micobacteriana. Por lo tanto, si se va a mutar, no va a poder codificar a esta enzima. Y nosotros, al momento de consumir este medicamento, simplemente en ausencia de la catalasa, no vamos a poder activar a nuestro isoniazida. Y no se va a dar el mecanismo de acción, que es de matar a la bacteria. Entonces, vamos a tener que nuestra isoniazida activada va a inhibir la formación del ácido micólico. Y esto es un componente muy importante de la membrana bacteriana. Por lo tanto, si no hay ácido micólico, simplemente no se va a formar una membrana y la bacteria no va a tener algo que la proteja. Y esto va a producir posteriormente la muerte de la bacteria. Entonces, esto es lo que fue el mecanismo de acción de la isoniazida. Ahora vamos a ver lo que es la farmacocinética, y es muy importante saber esto. Tiene una absorción muy buena a partir del tubo digestivo.
tiene una dosis de 300 miligramos por día y se va a dar en vía oral por medio de las pastillas o cápsulas. El metabolismo de este medicamento es muy importante porque vamos a ver que justamente por el metabolismo es que vamos a tener un efecto adverso muy importante más adelante. Entonces, se va a dar justamente su metabolismo por medio de la acetilación de la N-acetiltransferasa hepática. Y su excreción va a ser por vía renal. A pesar de que su excreción es por vía renal, en pacientes que tienen insuficiencia renal no va a ser necesario un ajuste de dosis porque no va a ser nefrotóxico, simplemente se va a eliminar por difusión pasiva nada más, no va a producir ningún daño renal, más que todo va a producir un daño hepático. Entonces vamos a ver aquí que los efectos adversos que va a presentar la isoniazida, como el más importante que tenemos es la hepatitis inducida por este fármaco y se va a dar con un aumento de las aminotransferasas en 3 a 4 veces de sus valores normales. Esto se va a dar debido a ¿qué? Debido a las condiciones de la persona a la que se les está dando, porque no todas las personas van a desarrollar una hepatitis, ¿no? Se puede dar justamente por la condición de acetilación. Como estamos viendo aquí, su metabolismo es por medio de acetilación. Entonces hay personas que nacen acetiladores rápidos y hay otros que son acetiladores lentos. Entonces los acetiladores rápidos simplemente van a tener un metabolismo rápido y no va a pasar nada. Sin embargo, lo que va a suceder con los acetiladores lentos es que justamente al haber un metabolismo más lento, el fármaco va a estar mucho más tiempo en nuestro cuerpo y así va a poder causar más daño hepático. Se ha visto muchas veces que puede causar hasta una necrosis hepática y si no es tratada a tiempo puede llevar a la muerte del paciente, pero eso solo es en casos raros. Entonces es muy importante saber esto. Van a estar aumentadas ambas aminotransferasas, la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa. Al haber este aumento de las aminotransferasas, lo que vamos a tener, como en la formación de estas transferasas, van a necesitar un cofactor. Y en este caso el cofactor de estas aminotransferasas es la vitamina B6. Por lo tanto, al haber un incremento de estas aminotransferasas, lo que va a haber es un consumo de esta vitamina y va a producir un déficit de la vitamina B6. También, por otra parte, la vitamina B6 va a participar en la formación del grupo hemo. Este grupo hemo es el que se va a unir a la hemoglobina para luego ser transportado por el eritrocito. Por lo tanto, si el grupo hemo no se va a producir debido a que hay un déficit de vitamina B6 por el aumento de estas aminotransferasas, se va a producir una anemia sideroblástica. Recordemos que el grupo hemo también va a tener al fierro. Entonces, justamente por eso es que se va a producir una anemia por déficit de fierro sideroblástica. La neuropatía periférica también es otro efecto adverso muy importante y se va a dar justamente por la acumulación de todos estos metabolitos que son tóxicos y uno de ellos es el amonio. Entonces se va a producir un aumento del amonio, de la circulación del amonio a nivel de todo nuestro torrente sanguíneo y va a producir una neuropatía periférica que obviamente se revierte simplemente sacando el fármaco. Y un caso un caso mucho más raro que tenemos es el lupus inducido por isoniazida, el lupus like, que se va a dar una especie de eritema, una especie de rash, pero es, como les comento, es raro y no se ve mucho en nuestro país. Bien, eso fue todo en el caso de la isoniazida. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo fármaco de primera línea, que es la rifampicina.
que también es un bactericida, y podemos ver aquí su forma molecular. Entonces vamos a ver que la rifampicina, su mecanismo de acción se va a dar debido a que se va a unir a una polimerasa bacteriana, pero se va a unir a la subunidad beta de esta polimerasa. Estos dos, al unirse, van a formar un complejo, que es el complejo va a inhibir a lo que es la síntesis del ARN bacteriano. Entonces, en el caso de la isoniazida, lo que hace es actuar a nivel de la membrana de la bacteria. En este caso, lo que va a hacer la rifampicina es actuar a nivel de la síntesis del ARN bacteriano, y por lo tanto no se van a producir las proteínas necesarias para que esta bacteria pueda reproducirse y también pueda hacer sus acciones metabólicas. También tenemos que el Mycobacterium también va a crear una resistencia a la rifampicina, y esta se va a dar debido al gen RPBO. Este gen, que va a ser el que va a codificar a la polimerasa del ARN bacteriano, va a ser mutado o simplemente no se va a producir. Por lo tanto, no va a haber esa polimerasa y no se va a formar el complejo rifampicina polimerasa. Y entonces no va a haber una inhibición de esta síntesis del ARN bacteriano, y la micobacteria va a seguir reproduciéndose como si no pasara nada, a pesar de que la rifampicina puede estar circulando. Pero como no tiene a quién unirse, entonces simplemente circula, pero no hace ningún daño a la bacteria. Tenemos aquí, en cuanto a la farmacocinética de la rifampicina, como ya sabemos, los fármacos antituberculosos se van a dar por vía oral, los de primera línea, claro, porque los de segunda son inyectables. Entonces, tenemos una dosis de 600 miligramos por día. La excreción se va a dar por medio del hígado y también por medio de la bilis. Sin embargo, la bilis va a ser su excreción un poco menos, ¿no? Va a ser su excreción entre 10 a 20% aproximadamente. Y también de esa excreción, de lo que va a ser reabsorbido, va a volver otra vez a hacer una recirculación enterohepática. Por lo tanto, podemos inferir de aquí que puede producir un daño hepático si es que su metabolismo se encuentra disminuido. Entonces, tenemos que también tiene una amplia distribución en los tejidos, y también obviamente llega a todos los líquidos, y tiene una unión alta a las proteínas. Es importante porque la rifampicina también se da para pacientes que tienen meningitis, para evitar la meningitis en algunos pacientes. Es como un profiláctico. Y también por hemófilos. Y también tenemos que se puede un dato muy importante es que la rifampicina es un derivado de un hongo que se le llama el Streptomyces mediterraneum. Entonces no es un medicamento sintético, más que todo es un medicamento que se produce por algunas sustancias que son producidas por este hongo. Bien, continuando entonces, en este paréntesis vamos a ver que también, como les comenté, tiene una distribución muy, muy amplia en los tejidos y llega a las meninges, incluso cuando están, y llega mucho más rápido cuando las meninges están inflamadas. Tiene una unión alta a las proteínas. Esto quiere decir que si va a tener una unión alta a las proteínas, va a estar mucho más tiempo dentro de nuestro organismo. Vamos a tener los efectos adversos de la rifampicina. Primero, y muy importante, al momento de darle este medicamento a nuestro paciente, tenemos que decirle que la orina, y no solo la orina, también su sudor, las lágrimas y cualquier otro
fluido que pueda salir de nuestro cuerpo, mayormente estos son los más comunes, se van a teñir de un color naranja oscuro. Tenemos que prevenir a nuestro paciente para que no se asuste. También tenemos que, bueno, esto más que todo, más que un RAN es un signo, no va a provocar nada, ningún dolor, ninguna molestia ni nada. Como les comenté, justamente por su unión alta a las proteínas, es que también puede producir una ictericia colestásica y la hepatitis, por la recirculación enterohepática que va a presentar este medicamento. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que la rifampicina va a tener muchas reacciones cruzadas con otros fármacos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que al momento la rifampicina va a competir con ellos, va a competir por el receptor. Entonces, al unirse la rifampicina al receptor, lo que va a hacer es que de repente al ingerir otro tipo de medicamento, este simplemente disminuye su concentración sérica y no se puede unir a este receptor. Bien, tenemos también al etambutol en tercer lugar. Aquí tenemos también su composición y tenemos que el etambutol, su mecanismo de acción se va a dar por medio que va a actuar inhibiendo a la arabinosil transferasas. Entonces, va a inhibir a estas arabinosil transferasas que también son componentes de la pared, estos son componentes de la membrana de la micobacteria. Por lo tanto, su resistencia se va a dar por el gen MCAB. Este gen es el que va a producir estas arabinosil transferasas. Al no haber este gen, no va a haber las arabinosil transferasas. Por lo tanto, el etambutol no va a tener sobre quién actuar y simplemente va a pasar desapercibido dentro de la bacteria. En el caso de la farmacocinética del etambutol, vamos a ver que su absorción va a ser intestinal. Va a ser muy bien distribuido a través de todo el cuerpo y va a tener una excreción doble. Se va a excretar a través de la orina y también se va a excretar a través de las heces. Bueno, es más excretado por la orina que por las heces. En caso de insuficiencia renal es recomendable reducir las dosis de este fármaco porque su metabolismo se va a dar justamente renal. Entonces es recomendable que se tenga una prueba de función renal a los pacientes antes de poder administrarles, prescribir este medicamento. Y también es importante saber que este medicamento atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de darle a los niños, ¿no? Más que todo con ellos. Entre sus efectos adversos vamos a tener la neuritis retrovulvar, justamente porque puede atravesar la barrera hematoencefálica y va a producir una inflamación de los nervios, ¿no? Y también una contraindicación, como les comenté, es en los niños muy pequeños, justamente porque atraviesa la barrera. Vamos a tener a la piracinamida en último lugar. Su mecanismo de acción se va a deber a que va a actuar por una enzima llamada piracinamidasa micobacteriana y va a producir el ácido piracinoico. Este ácido piracinoico es el que va a actuar en la micobacteria, no la piracinamida. Es algo así como la isoniazida, que es un profármaco. También en este caso de la piracinamida se podría decir que se le da como profármaco. Entonces, justamente por esta enzima es que se va a formar este ácido, y este ácido es el que va a actuar a través de la
membrana del micobacterio. Esta enzima es producida por el gen PNCA y justamente la mutación se va a dar igual que en los otros casos por mutación de este gen. Entonces no va a haber esta enzima, por lo tanto el ácido piracinoico no se va a formar y no se va a activar y no va a tener un efecto sobre el micobacterio. En el caso de la farmacocinética de nuestra piracinamida, vamos a tener que es una administración también, como sabemos, por vía oral. Tiene una buena absorción a través del tubo digestivo y tiene una semivida de 8 a 11 horas. Tiene doble metabolismo renal y hepático. Tenemos que tener siempre, tratar de hacer énfasis, porque a través, sabiendo el metabolismo, sabemos qué tipo de daño puede causar, ¿no? En este caso, va a causar un daño hepatotoxicidad, justamente por el metabolismo hepático. Producir náuseas, vómitos, los síntomas inespecíficos, ¿no? Mayormente por adaptación, de repente porque a veces el medicamento le choca al paciente, entonces va a producir esto. Y también vamos a tener una hiperuricemia que puede, si no es tratada, o que puede causar una artritis gotosa aguda. Y es importante porque esto es muy doloroso, entonces siempre se tiene que prescribir al paciente y también sobre todo decirle que tiene que llevar una dieta balanceada para evitar este tipo de complicaciones. Claro, no todos los pacientes lo van a desarrollar. Estos efectos adversos que les estoy comentando son solo aproximadamente, no llegan ni al 50% de los pacientes. Sin embargo, va a también depender de la dosis y también del tratamiento, del tratamiento y también de cómo el paciente tolere el medicamento. Bueno, en este caso vamos a hacer otro pequeño break y vamos a continuar posteriormente con lo que sigue más adelante.